Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando el administrador me llamó a su oficina privada. No a la sala de examen, a su oficina. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llevaba puesto mi conjunto deportivo color turquesa, el mismo que usaba cuando solía caminar cada mañana antes de que mis rodillas comenzaran a dolerme. El administrador cerró la puerta detrás de mí y deslizó un papel a través de su escritorio. Una cuenta pendiente de $4,200 por tratamientos que nunca había recibido. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, pero no mi firma. Señora, necesitamos que esto se resuelva hoy o tendremos que enviarlo a cobranzas. Mis manos temblaban tanto que el papel vibraba. Yo no. Ariel suspiró como si hubiera escuchado esta historia 100 veces. Su hijo autorizó estos procedimientos cuando usted estuvo hospitalizada el año pasado. Tiene poder notarial sobre sus asuntos médicos. No lo tenía. Nunca le había dado eso. Pero mientras miraba la firma falsificada al final del formulario, supe exactamente lo que había pasado. Y supe que esta era solo una más de las cuentas que estaban por llegar. Eso fue hace 3 meses. Ahora estoy en mi apartamento de un dormitorio, en un edificio de ladrillos viejos con escalera de incendios, en un vecindario histórico con iglesias antiguas y calles bordeadas de árboles en Richmond, Virginia. Es invierno, cuando el frío me mantiene adentro y las ventanas se empañan por el calor. Una olla de hojas de col hierve a fuego lento en la estufa, porque me hace sentir que alguien va a llegar a casa para cenar, aunque sé que nadie vendrá. Mis cuentas del rosario cuelgan del espejo de mi habitación, sin moverse desde hace semanas. Tengo 63 años y no puedo recordar la última vez que alguien llamó para verificar si llegué a casa con seguridad. La taza de café que él usaba cada mañana todavía está en el mismo lugar del mostrador de la cocina. Ahora guarda cambio suelto y recibos viejos en lugar de café matutino. Él era mi esposo. Murió hace 7 años de un ataque al corazón mientras cortaba el césped un sábado por la mañana. Lo encontré desplomado junto a la podadora, con el motor todavía encendido. Durante los primeros 2 años después de su muerte, mi hijo me llamaba cada domingo. Me visitaba cada mes. Me ayudaba con las reparaciones de la casa y llevaba a mi nieta a tomar el té. Yo pensaba que éramos cercanos. Pensaba que su padre habría estado orgulloso del hombre en que se había convertido. Recuerdo una tarde en particular. 6 meses después del funeral de mi esposo, mi hijo apareció sin avisar con una caja de herramientas y arregló el grifo que goteaba en el baño. No dije nada sobre necesitar ayuda. Él simplemente lo sabía. Después, nos sentamos en el porche trasero bebiendo limonada mientras el sol se ponía, y él me habló sobre sus sueños. Quería comprar una casa algún día. Quería darle a su futura familia la misma infancia estable que él tuvo. Quería hacernos sentir orgullosos a su padre y a mí. Esa noche, cuando se fue, lloré de gratitud por tener un hijo tan bueno, por no estar completamente sola en el mundo. Si tan solo hubiera sabido que esa versión de mi hijo estaba a punto de desaparecer para siempre. Entonces conoció a Vanessa. Ella apareció en Navidad hace 3 años, con un abrigo de piel sintética y tacones tan altos que casi no podía caminar sobre la nieve. Cabello rubio platinado, uñas de acrílico que hacían clic contra su copa de vino, risa que llenaba toda la habitación incluso cuando nada era gracioso. Mi hijo la miraba como si ella hubiera colgado la luna. Yo traté de ser amable. Traté de darle la bienvenida, pero había algo en la forma en que sus ojos recorrían mi casa, calculando, evaluando, tasando cada objeto como si ya le perteneciera. ¿Así que esta casa es tuya directamente?, preguntó durante la cena de Navidad, cortando su jamón en pedazos perfectos y pequeños. ¿Sin hipoteca? Mi esposo la pagó antes de morir, dije. Qué afortunada, dijo. Pero la palabra sonó como una acusación. Debí haber visto las señales esa noche. La forma en que tocó la vajilla de porcelana de mi abuela, preguntando si era valiosa.
La forma en que abrió el armario de la ropa blanca y comentó sobre cuánto espacio de almacenamiento tenía. La forma en que le preguntó a mi hijo sobre mi plan de jubilación mientras yo estaba en la cocina, pensando que no podía escucharla. Pero yo no quería ver. Quería creer que mi hijo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Quería creer que esta mujer extraña y brillante podría convertirse en la hija que nunca tuve. Qué tonta fui. 6 meses después, se casaron. Una boda grande en un hotel del centro con rosas blancas y una banda en vivo y 200 invitados que yo no conocía. Yo usé mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la boda de mi primo, y me senté en la primera fila sintiéndome pequeña. Durante la recepción, Vanessa me encontró junto a la mesa de postres. Había bebido suficiente champán para que sus mejillas estuvieran sonrojadas y sus palabras sonaran como si las arrastrara. «Escuché que necesitabas ayuda con tu factura de impuestos prediales», dijo, lo suficientemente alto para que 3 mesas la escucharan. Su voz atravesó la música y las conversaciones como un cuchillo. «Qué pena estar en quiebra a tu edad. ¿No ahorró tu esposo nada?» El silencio se extendió a nuestro alrededor como tinta derramada. La gente dejó de bailar. Las conversaciones se apagaron. Mi hijo estaba parado a 3 metros de distancia, mirando sus zapatos, diciendo nada, absolutamente nada. «Yo no estoy en quiebra», susurré. «Oh, cariño». Se rió, tocando mi brazo con esas uñas afiladas. «No tienes que avergonzarte. Es por eso que la familia existe, para cuidarse unos a otros cuando no podemos cuidarnos a nosotros mismos». Debí haberme ido entonces. Debí haber visto la advertencia. Pero era la boda de mi hijo, y yo amaba a mi hijo. Así que me tragué la humillación y me quedé hasta que cortaron el pastel. Lo que no mencioné fue lo que pasó después de cortar el pastel. Vanessa me acorraló en el baño de mujeres mientras yo intentaba recomponerme. Me miró en el espejo, retocando su lápiz labial rojo brillante, y dijo con una voz tan dulce que podría haber sido veneno: «Espero que entiendas que ahora yo soy su familia. Tú tuviste tu tiempo con él. Ahora es mi turno». Salió antes de que pudiera responder, dejándome parada allí con las manos mojadas, mirando mi propio reflejo, una mujer de 63 años en un vestido anticuado, de repente muy consciente de que acababa de perder a mi hijo. 2 semanas después, mi hijo apareció en mi puerta con papeles. «Mamá, Vanessa tuvo una buena idea. ¿Qué tal si agregamos su nombre a tu cuenta corriente? Solo para que ella pueda ayudarte a pagar facturas mientras te recuperas de tu cirugía de cadera». «¿Qué cirugía de cadera?» «El doctor dijo que la necesitas. ¿No te acuerdas? Lo discutimos el mes pasado». No lo habíamos hecho. Pero mis rodillas sí dolían y tal vez estaba olvidando cosas. Tal vez él tenía razón. Firmé los papeles porque era mi hijo y yo confiaba en él. La cirugía fue en abril. Me quedé con ellos durante mi recuperación porque subir las escaleras en mi apartamento era demasiado difícil. Vanessa era toda sonrisas y té caliente durante la primera semana. Luego comenzaron las conversaciones casuales sobre cuánto valía mi casa, sobre cómo las personas de mi edad realmente no necesitaban tanto espacio, sobre comunidades de retiro que se veían encantadoras en Internet. «¿Podrías vender la casa?», dijo una mañana mientras me ayudaba a bañarme. Podía escuchar el cálculo en su voz. «Usar el dinero para cuidado de largo plazo, vivir sin preocupaciones». «Esa casa perteneció a mi esposo», dije. «Ahí criamos a nuestro hijo». «Exactamente. Ya hizo su trabajo. Es hora de dejarlo ir». No dejé ir la casa. Pero de alguna manera, 2 meses después, descubrí que habían refinanciado mi hipoteca inexistente, sacando una línea de crédito sobre el capital por $120,000. Mi firma estaba en los documentos. Una firma que se parecía a la mía, pero con un temblor que no reconocía. Cuando confronté a mi hijo, él dijo que yo había dado permiso, que había estado confundida por los medicamentos para el dolor,
que él estaba protegiéndome al manejar mis finanzas. «Devuélveme ese dinero», dije. «Mamá, lo invertimos. Te vamos a devolver mucho más. Solo confía en nosotros». Nunca vi ni un centavo. 3 meses después, llegaron avisos de ejecución hipotecaria. Cuando llamé a mi hijo, Vanessa contestó su teléfono. «Él está ocupado. Y francamente, tu drama financiero está afectando nuestro matrimonio. Tal vez sea hora de que crezcas y aceptes responsabilidad por tus malas decisiones». Perdí la casa en septiembre. Todo lo que mi esposo construyó, todo lo que habíamos compartido, vendido en los escalones del juzgado por una fracción de su valor. Logré salvar algo de muebles, lo que cabía a través de la puerta de este apartamento de un dormitorio. La mesa de la cocina, mi cama, la mecedora de mi abuela. El resto se fue a una venta de garaje que ni siquiera atendí porque no podía soportar ver a extraños hurgando en mi vida. El día que me mudé de mi casa, me senté en el porche vacío por última vez. Las paredes desnudas hacían eco con cada pequeño sonido. Podía ver las marcas en la pared donde solían colgar las fotos familiares. Podía ver el desgaste en el piso donde la mecedora de mi esposo había descansado durante 20 años. Cada habitación contenía fantasmas de recuerdos que ahora tendría que dejar atrás. La cocina donde enseñé a mi hijo a hacer panqueques. El baño donde curé sus rodillas raspadas. El patio trasero donde mi esposo construyó un columpio que nuestro hijo usó hasta que fue demasiado grande. Todo eso, desaparecido. Robado. Perdido para siempre. Durante meses después, seguí encontrando cosas. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que nunca solicité. Préstamos del día de pago con tasas de interés que parecían ilegales. Facturas médicas por procedimientos que nunca me realizaron. Cada sobre que abría revelaba otra capa de traición. $30,000 desaparecidos de mis ahorros. Luego 40,000. Luego todo. Mi hijo había tenido acceso a todo durante mi recuperación. Y Vanessa había convertido mi vulnerabilidad en su trabajo de tiempo completo. ¿Saben qué es lo más extraño sobre perderlo todo? Lo silencioso que se vuelve. Amigos que solían llamar dejaron de llamar porque no sabían qué decir. Familiares que habían venido a cenas de acción de gracias durante décadas, de repente estaban ocupados. Mi hijo cambió su número de teléfono. Vanessa me bloqueó en redes sociales. Era como si yo hubiera muerto pero todavía estuviera caminando, un fantasma en mi propia vida. Intenté llamar a mi prima Lucía, quien había sido mi dama de honor. Ella me dijo que lamentaba lo que estaba pasando pero que no quería tomar partido en un asunto familiar. Intenté llamar a mi vecina de 20 años, quien solía tomar café conmigo todos los viernes. Ella dijo que se había mudado y que estaba demasiado ocupada para mantenerse en contacto. Intenté llamar al grupo de oración de mi iglesia. Nadie devolvió mis mensajes. Era como si mi tragedia fuera contagiosa, como si mi vergüenza pudiera infectar a cualquiera que se acercara demasiado. El vecindario donde vivo ahora no es malo. Solo no es el mío. Los árboles son diferentes. Las iglesias tienen campanas que suenan en horas equivocadas. La gente que pasa caminando no me saluda porque no me conocen, y yo no los conozco a ellos. Me siento en mi escalera de incendios algunas tardes, viendo el sol ponerse sobre edificios que no reconozco, preguntándome cómo llegué aquí. Cómo una madre que cambió pañales y empacó almuerzos y se quedó despierta durante fiebres nocturnas, terminó completamente sola a los 63 años. Pensé mucho en mi tía abuela durante esos meses oscuros. Tía Marisol, la matriarca de la familia que recordó a todos en su testamento. Ella murió hace 5 años, tiempo suficiente para sonreír ante los recuerdos en lugar de llorar, pero el dolor se sintió fresco otra vez cuando más la necesitaba. Ella era su favorita, aunque él nunca lo dijo en voz alta. Solo lo supe porque ella siempre guardaba un plato extra en las cenas dominicales. Siempre preguntaba sobre mi vida antes de preguntar a nadie más. Siempre deslizaba un billete de $20 en mi bolso cuando nadie miraba.
Tía Marisol trabajó como costurera durante 40 años en la misma tienda del centro. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero amaba a sus sobrinas y sobrinos como si fuéramos suyos. Recuerdo sus manos, siempre firmes con una aguja, siempre gentiles cuando trenzaba mi cabello cuando yo era niña. Olía a lavanda y almidón de ropa. Su risa sonaba como campanas de viento. Me enseñó a coser un botón cuando tenía 6 años, sentada en su regazo mientras sus dedos guiaban los míos a través de la tela. Recuerdo una vez cuando tenía 9 años y rasgué mi vestido favorito jugando afuera. Lloré durante horas, convencida de que mi madre me castigaría. Tía Marisol tomó el vestido, examinó el desgarro y me sonrió. Esto no está roto, mi amor. Solo necesita ser remendado. Todo lo roto puede ser remendado. Pasó esa tarde cosiendo flores bordadas sobre el desgarro, convirtiendo mi desastre en algo hermoso. Cuando terminó, el vestido era aún más bonito que antes. ¿Ves?, dijo. A veces las reparaciones nos hacen más fuertes que cuando éramos nuevos. No entendí lo que quería decir hasta décadas después. Cuando ella falleció, el funeral tuvo que ofrecer espacio de pie solamente. El abogado leyó un testamento que daba pequeñas cantidades a todos. $100 aquí, 500 allá. Yo recibí su máquina de coser y una caja de retazos de tela. Lloré porque la amaba, no porque esperara algo más. Ella ya me había dado suficiente solo con amarme. Los retazos de tela todavía están en una caja en mi closet. No los he tocado desde que me mudé. No he tocado mucho de nada. La mayoría de los días solo me siento junto a la ventana, viendo las ventanas empañarse, esperando no sé qué. El fondo llegó un martes en enero. Me desperté con un sonido de chapoteo que provenía del closet. Una tubería de agua había reventado durante la noche, inundando el closet con varios centímetros de agua helada. Todo lo que había guardado allí, zapatos, abrigos de invierno, cajas de recuerdos, empapado y arruinado. Pasé horas sacando todo, mis calcetines completamente mojados, mis manos entumecidas, llorando sobre cosas que ya no podía salvar. Al fondo del closet, detrás de un abrigo que no había usado en años, encontré una caja de metal. Vieja, del tipo que solía contener galletas navideñas. La pintura estaba desconchada, la tapa oxidada en los bordes. Dentro, bajo recortes de periódico amarillentos sobre su tienda de costura, ganando un premio comunitario, encontré un álbum de fotos. El álbum contenía fotos de mí. Mi graduación de secundaria, con mi birrete torcido y una sonrisa enorme. Mi boda, con mi esposo joven y apuesto tomando mi mano. Mi hijo cuando era bebé, regordete y risueño en mi regazo. Cada página documentaba momentos que yo había olvidado que alguien más recordaba. Presionada entre las páginas, encontré una nota manuscrita con un número de cuenta. La letra de tía Marisol, temblorosa pero clara. Para mi niña favorita. Sabrás cuándo necesitas esto. No dejes que te quiten esto también. No entendí. Miré el número de cuenta, los números borrosos pero legibles. Había un membrete de compañía de seguros impreso en la parte superior, desvanecido pero todavía visible. Llamé al número de teléfono de la compañía de seguros, esperando nada. Esperando otro callejón sin salida. La mujer que contestó tomó mi información. Luego quedó en silencio cuando leí el número de póliza. ¿Puede repetir eso? Lo repetí. Señora, ¿puede venir a nuestra oficina? Esto no es algo que pueda manejar por teléfono. ¿Por qué? ¿Qué es? Por favor, solo venga. ¿Puede venir hoy? Fui, todavía usando mi conjunto deportivo turquesa mojado porque no me había cambiado después de limpiar el closet. Mi cabello era un desastre. Probablemente olía a agua de tubería mohosa. No me importaba. Solo necesitaba saber qué había encontrado, si significaba algo, si tía Marisol me había dejado alguna última migaja de esperanza en la que aferrarme.
El viaje al centro tomó 40 minutos en autobús porque ya no tenía auto. Lo había vendido meses atrás para pagar el alquiler. Me senté junto a la ventana, agarrando la nota de tía Marisol en mi bolsillo, sintiendo el papel suave y gastado contra mis dedos. Una adolescente con audífonos se sentó a mi lado, completamente ajena a que la mujer junto a ella estaba a punto de descubrir si tenía algún futuro en absoluto. La oficina estaba en el centro, en un edificio con ascensores antiguos que crujían. La mujer que me recibió era más joven que yo, profesional, amable. Me sentó en una silla con cojines de cuero que susurraban cuando me moví. Ella se sentó frente a mí y tecleó en su computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Luego se detuvo. Miró la pantalla. Miró hacia mí. Volvió a mirar la pantalla. Señora, esta póliza ha estado activa durante 32 años. ¿Qué significa eso? Significa que su tía compró una póliza de seguro de vida en 1992. Usted es la única beneficiaria. La póliza está pagada en su totalidad. Ha estado acumulando valor durante décadas. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto valor? Ella giró su monitor hacia mí. Los números no tenían sentido al principio. Demasiados dígitos. Tuve que contar las comas 2 veces. $125,000. No una fortuna. No suficiente para comprar una mansión o retirarse a una isla tropical. Pero suficiente para comprar mi libertad. Suficiente para respirar. Suficiente para empezar de nuevo. No podía respirar. No podía hablar. La mujer deslizó los documentos a través del escritorio, su voz gentil. ¿Está usted bien? No lo estaba. Me estaba derrumbando. Me estaba rompiendo en pedazos justo allí en su oficina profesional, con sus cuadros enmarcados de veleros y sus plantas en macetas. 32 años. Tía Marisol compró esta póliza cuando yo tenía 31 años, cuando mi hijo tenía 6, cuando mi esposo todavía estaba vivo y nuestra vida estaba intacta. Ella miró hacia el futuro y de alguna manera supo que algún día yo estaría parada en las ruinas de mi vida, y pasó décadas asegurándose de que yo sobreviviría. La mujer llamó a seguridad. No para sacarme, para protegerme mientras salía, porque esa cantidad de dinero lo cambiaba todo, y yo estaba saliendo sola. Una mujer de 63 años con la riqueza de su vida en un sobre Manila. El guardia de seguridad me acompañó hasta mi auto. Me senté en el asiento del conductor, agarrando el sobre contra mi pecho, y lloré tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. No por el dinero, por el amor. Porque tía Marisol sabía, de alguna manera sabía que yo necesitaría esto. Ella no podía salvarme de la traición, pero podía atraparme cuando cayera. Conduje directamente al cementerio. No había estado allí desde el funeral. No podía soportar ver su nombre en granito, convertir sus 40 años de risas en 2 fechas separadas por un guión. Pero ahora necesitaba estar cerca de ella. Necesitaba decirle que me había salvado. Su tumba estaba bajo un roble, simple y limpia. Alguien, probablemente mis primos, había dejado flores el mes pasado que ahora estaban marchitas. Me arrodillé en el césped frío, sin importarme que mis rodillas dolieran, sin importarme que la tierra helada empapara mis pantalones de chándal. Tía Marisol, susurré, encontré tu regalo. El viento se movió a través de las ramas desnudas sobre mí. En algún lugar cercano, un pájaro cantó. Saqué la carta de mi bolsillo. Había estado en el álbum de fotos, doblada detrás de la foto de mi boda. No la había abierto en la oficina. No podía leerla frente a extraños. Pero ahora, arrodillada en su tumba, desdoblé el papel con manos temblorosas. Su letra llenaba la página, pulcra y cuidadosa a pesar de la artritis que había deformado sus dedos en sus últimos años. Mi querida niña, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo ha ido terriblemente mal. Significa que necesitas ayuda y no sabes dónde más buscar. Significa que mi vieja corazonada sobre protegerte resultó ser cierta. He observado cómo amas, mi dulce niña. Amas completamente, sin protección, sin guardias. Es algo hermoso de ver.
Pero me asusta porque sé que el mundo se aprovecha de personas como tú, personas que dan todo y confían demasiado, personas que ponen a todos los demás primero hasta que no queda nada para ellas mismas. Compré esta póliza el día que cumpliste 31 años. Tu esposo acababa de perder su trabajo y ustedes estaban luchando, aunque nunca me lo dijiste. Yo veía las preocupaciones en tus ojos, veía cómo estirabas cada dólar, veía cómo te saltabas comidas para que tu hijo pudiera comer segundos. Así que fui al centro ese mismo día e invertí en tu futuro. Durante 32 años, he pagado las primas de esta póliza. Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas por ello. No quería que te sintieras obligada. Esto no era una deuda, era un regalo. Un regalo para el día en que más lo necesitaras. Si estás leyendo esta carta, supongo que ese día ha llegado. Supongo que alguien te ha lastimado. Tal vez alguien cercano a ti. Tal vez alguien en quien confiabas. El dolor de esa traición probablemente se siente peor que la pérdida de dinero. Conozco ese dolor. He vivido ese dolor. Las personas que se supone que deben amarte pueden lastimarte de las peores formas. Pero escúchame ahora, mi niña. Tú vales más que lo que te quitaron. Vales más que sus mentiras, su codicia, su crueldad. Vales cada centavo que he ahorrado para ti y 1000 veces más. Este dinero no es para que te sientes sobre él, es para que vivas, para que reconstruyas, para que te pares y les muestres que no te rompieron. Usa este dinero para encontrar paz. Usa este dinero para encontrar alegría. Usa este dinero para recordar quién eras antes de que te tomaran todo. Y cuando estés parada otra vez, cuando estés respirando otra vez, ayuda a alguien más. Toma mi regalo y conviértelo en algo hermoso. Conviértelo en legado. Conviértelo en amor que continúa mucho después de que yo me haya ido. No me llores demasiado tiempo. Ya he vivido mi vida. Fue una buena vida porque tú estuviste en ella. Ahora ve a vivir la tuya. Ve a ser feliz. Ve a ser libre. Te amé desde el momento en que naciste. Te amaré hasta que el universo se apague. Y este amor continuará protegiéndote incluso ahora, incluso desde más allá de la tumba. Tu tía Marisol, P.D. Si tu hijo viene pidiendo dinero, dile que su bisabuela dijo que fuera a freír espárragos. Eres tú quien merece esto. Solo tú. No pude terminar de leerla en voz alta. Mi voz se quebró en la segunda página y colapsé contra su lápida, sollozando tan fuerte que un empleado de mantenimiento del cementerio se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda. Le dije que no. Le dije que estaba bien. Pero no estaba bien. Estaba completamente destrozada y completamente sana al mismo tiempo. Rota por lo que había perdido. Reparada por lo que había encontrado. Me quedé allí hasta que el sol comenzó a ponerse, leyendo su carta una y otra vez, memorizando cada palabra. La posdata me hizo reír a través de mis lágrimas. Incluso en la muerte, tía Marisol me protegía de las personas que me lastimarían. Gracias, susurré a su tumba. Gracias por verme. Gracias por protegerme. Gracias por amarme lo suficiente como para hacer esto. El viento susurró a través de los árboles. En algún lugar en la distancia, las campanas de la iglesia sonaron. Era hora de irme, hora de vivir. Conduje a casa lentamente, tomando calles que no había recorrido en años. Pasé por la casa que solía ser mía, ahora pintada de un diferente color con diferentes cortinas en las ventanas. No sentí dolor al verla, solo alivio. Esa casa me había encadenado. Este dinero me liberaría. En casa, puse la carta de tía Marisol en el espejo de mi dormitorio, justo al lado de mis cuentas del rosario. 2 símbolos de fe, 2 recordatorios del amor que trasciende la muerte. Entonces llamé a un abogado. Su nombre era Patricia, y la encontré a través de Facebook de la forma más extraña. ¿Recuerdan que mencioné que mi hijo tuvo una novia antes de Vanessa? Su nombre era Carmen, y ella había sido dulce y tímida y completamente equivocada para mi hijo, quien incluso entonces era demasiado fácilmente influenciado. Vanessa la odiaba,
Lo cual fue probablemente por qué Carmen me contactó 2 semanas después de que encontrara el dinero. Vi tu publicación de Facebook sobre perder tu casa, dijo a través de un mensaje. Trabajo en una firma de abogados ahora. Nos especializamos en abuso financiero de adultos mayores. Por favor, llámame. No lo esperaba. Una exnovia convirtiéndose en aliada, cambiando de lado para ayudarme no porque me debiera algo, sino simplemente porque era lo correcto. Le conté todo. Los documentos falsificados, las tarjetas de crédito, las facturas médicas, la refinanciación de mi casa. Carmen tomó notas, su voz firme y profesional, nada como la chica tímida que solía lavar platos en mi cocina. Esto es criminal, dijo. Esto es fraude, robo de identidad y explotación de adultos mayores. Podemos presentar cargos. No quiero venganza, dije. Solo quiero que se detenga. Aún así necesitas documentarlo. Necesitas protegerte para que no puedan hacerlo de nuevo. Pasamos semanas reuniendo evidencia. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias no autorizadas. Documentos médicos que demostraban que los procedimientos facturados nunca sucedieron. Informes de crédito que mostraban cuentas que nunca abrí. Carmen presentó reportes con la policía, con el fiscal de distrito, con los servicios de protección de adultos. No porque yo quisiera ver a mi hijo en prisión. Porque necesitaba que quedara registrado. Necesitaba que el mundo supiera que esto me sucedió. El proceso de documentación fue agotador. Carmen y yo pasamos 3 tardes completas en su oficina, revisando cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada mentira que mi hijo y Vanessa habían construido. Había momentos en que tenía que detenerme y caminar al baño para llorar. Momentos en que ver la evidencia en blanco y negro me hacía sentir físicamente enferma. Pero Carmen nunca me apuró. Nunca me juzgó. Solo me pasaba pañuelos y esperaba hasta que estuviera lista para continuar. Tienes que entender algo, dijo durante una de esas sesiones, mirándome directamente a los ojos. Esto no fue tu culpa. Ellos se aprovecharon de tu amor. Se aprovecharon de tu confianza. Eso te convierte en víctima, no en tonta. Esas palabras me rompieron de una manera que no esperaba. Porque durante meses me había culpado a mí misma. Me había dicho que debía haber sido más inteligente, más cuidadosa, menos confiada. Pero Carmen tenía razón. Yo no era tonta. Era una madre que amaba a su hijo. Y ese amor había sido convertido en un arma contra mí. Mi hijo llamó 3 días después de que las citaciones llegaron. No a mi número, que había bloqueado. Al teléfono fijo de Carmen en su oficina, que de alguna manera rastreó. Ella atendió en altavoz para que yo pudiera escuchar. Dile a mi madre que está cometiendo un error, dijo. Su voz sonaba tensa, asustada. Esto es un asunto familiar. No necesitamos que extraños se involucren. Tu madre no quiere hablar contigo, dijo Carmen. Toda comunicación debe pasar a través de mi oficina. Carmen, vamos. ¿Conoces a mi mamá? Ella está confundida. Probablemente tiene demencia o algo así. Yo estaba ayudándola a administrar su dinero. Robándola, quieres decir. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo? La voz de Carmen se volvió de acero. Robar $120,000 de una mujer que te cambió pañales. Falsificar su firma en documentos legales. Dejarla sin hogar. Eso no es justo. Él colgó. Vanessa llamó 1 hora después, gritando tan fuerte que Carmen tuvo que alejar el teléfono de su oído. Palabras sucias vertidas a través de la línea, amenazas e insultos y afirmaciones de que yo era una mentirosa amargada que inventaba historias porque estaba celosa de su felicidad. Estamos terminados con usted, Vanessa finalmente gritó. Usted está muerta para nosotros. ¿Me entiende? Muerta. Bien, dijo Carmen y colgó. Me senté en silencio en su oficina, mirando el teléfono que había dejado de sonar. Mi hijo me había llamado muerta. Su esposa me había llamado muerta. En cierto modo, tenían razón. La madre que ellos conocían, la mujer que se dejaba usar, estaba muerta. Yo era alguien diferente ahora.
alguien que tía Marisol me había dado permiso para hacer. La justicia no llegó rápida. Los cargos criminales fueron presentados pero nunca procesados, porque mi hijo contrató un buen abogado, que argumentó que él creía genuinamente que tenía autoridad para manejar mis finanzas. Las demandas civiles se resolvieron fuera de la corte por una fracción de lo que me debían. Recuperé $20,000, no 120,000. Solo 20,000. Pero aquí está el secreto que nadie te dice sobre la justicia. No se trata del dinero. Se trata de recuperar tu poder. Se trata de mirar a alguien que te lastimó y decir, ya no tengo miedo de ti. Mi hijo y Vanessa nunca admitieron lo que hicieron. Nunca se disculparon. Nunca mostraron remordimiento. Y yo nunca les di la oportunidad. Bloqueé sus números. Bloqueé sus correos electrónicos. Bloqueé sus perfiles de redes sociales. Cuando aparecieron en mi apartamento una noche, llamé a la policía y obtuve una orden de restricción. Cuando intentaron enviar cartas a través de primos mutuos, devolví esas cartas sin abrir. La noche que llegó la orden de restricción, me senté en mi pequeña cocina con una taza de té y lloré. No de tristeza, de alivio, porque finalmente tenía protección legal contra las personas que me habían destruido. Finalmente, tenía un documento oficial que decía, estas personas no pueden acercarse a ti. Estas personas no pueden lastimarte más. Era un pedazo de papel, pero se sentía como armadura. 5 meses después de encontrar la póliza de tía Marisol, me mudé fuera de mi apartamento de un dormitorio. De regreso a mi antiguo vecindario donde todavía tenía amigos de la infancia, los mismos que habían dejado de llamar cuando perdí todo porque pensaban que era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Encontré una pequeña casa de 2 dormitorios con un porche que realmente podía pagar. No extravagante, no perfecta, pero mía. El día de la mudanza, Carmen apareció con una camioneta prestada y 3 de sus compañeros de trabajo. No me cobró por sus servicios legales. No aceptó mi dinero. Págalo hacia adelante. Fue todo lo que dijo. Algún día ayuda a alguien de la forma en que yo te ayudé. Mi primer acto en la nueva casa fue colgar la carta de tía Marisol en la pared de mi habitación, enmarcada en vidrio y madera de cerezo. Todos los días al despertar, veo sus palabras. Tú vales más que lo que te quitaron. Todos los días al acostarme, susurro. Gracias. Mi segunda acción fue contratar a una contadora de tiempo parcial llamada Sinura Chen, una mujer diminuta de 70 años que tomaba menos tonterías que nadie que hubiera conocido. Ella organizó mis finanzas, estableció un fideicomiso que nadie más podía tocar, me enseñó a leer estados de cuenta bancarios y revisar mi crédito cada mes. Nunca seas vulnerable de nuevo, dijo. Vulnerable significa sola. Tú no tienes que estar sola. Mi tercera acción fue comenzar a ser voluntaria en el centro para personas mayores del vecindario, enseñando a mujeres de mi edad cómo protegerse del abuso financiero. Cada miércoles, nos reunimos en un salón lleno de luz solar y plantas en macetas, y yo les digo mi historia. Les digo sobre las señales de advertencia que perdí. Les digo sobre los documentos que firmé sin leer. Les digo sobre la vergüenza que me impidió pedir ayuda. Y les digo sobre tía Marisol. Les digo sobre el amor que trasciende la muerte y se convierte en salvación. Una mujer en mi grupo, Elena, tenía 72 años y estaba siendo presionada por su hija para vender su casa y mudarse a un asilo. «¿Para tu propia seguridad?», decía su hija. Pero Elena sabía que la hija quería el dinero. Ayudé a Elena a encontrar un abogado. Ayudé a Elena a decir que no. Elena todavía vive en su casa, felizmente independiente, con una gata llamada Princesa y un jardín lleno de tomates. Otra mujer, Sofía, acababa de descubrir que su hijo había estado robando su seguro social durante años. Lloraba tan fuerte en nuestra reunión que todos dejamos de hablar y solo la sostuvimos. «¿Cómo pudo hacerme esto?», seguía preguntando. «Soy su madre». «Sé cómo», le dije. «Y sé que duele, pero también sé que sobrevivirás». 2 meses después,
Sofía me envió una foto de ella parada frente a su nuevo apartamento, sosteniendo las llaves, sonriendo. «Lo logré», decía el texto. «Estoy libre». Esos momentos, esas victorias, se convirtieron en mi propósito. Pero necesitaba hacer algo más grande, algo que honrara a tía Marisol de una manera que continuara mucho después de que yo me fuera. En el primer aniversario de encontrar su carta, establecí el Fondo Marisol García de Nuevos Comienzos, un programa de becas de pequeños negocios para mujeres mayores de 50 años que estaban comenzando de nuevo después de traición, divorcio, viudez o abuso financiero. Doné $50,000 del dinero de tía Marisol para comenzarlo. Cada año, 3 mujeres recibirían $10,000 cada una para iniciar un negocio, ir a la universidad o crear una vida independiente. La ceremonia de lanzamiento del fondo fue pequeña pero significativa. Alquilé un salón en la biblioteca comunitaria y invité a todas las mujeres de mi grupo de apoyo. Carmen vino. La señora Chen vino. Incluso algunos de mis viejos vecinos aparecieron, personas que no había visto desde que perdí mi casa. Preparé un pequeño discurso sobre tía Marisol, sobre su vida de servicio, sobre cómo su amor me había salvado. Pero cuando llegó el momento de hablar, las palabras se atascaron en mi garganta. Todo lo que pude decir fue: ella me vio cuando era invisible. Ahora voy a ver a otros. No hubo ojo seco en esa sala. La primera ronda de solicitudes me hizo llorar durante días. Cientos de mujeres escribiendo sobre pérdidas que reflejaban la mía. Maridos que vaciaron cuentas bancarias antes de abandonarlas. Hijos que explotaron su confianza. Sistemas que las fallaron una y otra vez. Elegí a 3. Una mujer de 57 años que quería abrir un servicio de cuidado de niños después de que su esposo tomara todo en el divorcio. Una mujer de 63 años que quería obtener su certificación de enfermería después de que su hijo la dejara sin hogar. Una mujer de 70 años que quería comenzar un negocio de panadería usando las recetas de su abuela después de que su hija robara su pensión. Las 3 tuvieron éxito. Las 3 están prosperando. Y cada año me envían fotos de sus negocios, sus vidas, sus sonrisas. Gracias por creer en nosotras, escriben. Pero no soy yo quien debe ser agradecida. Es tía Marisol. Su amor se multiplica a través de mí, a través de ellas, hacia afuera en círculos que nunca terminarán. Nombré el programa en honor a su tienda de costura, el lugar donde trabajó durante 40 años creando belleza con sus manos. El logo es una aguja e hilo, uniendo cosas rotas, haciendo que lo deshilachado vuelva a estar completo. La primavera llegó. El invierno que me había mantenido adentro con las ventanas empañándose del calor, finalmente se derritió en algo más cálido. Comencé a caminar por las mañanas otra vez, mis rodillas todavía adoloridas pero manejables. Volví a usar mi conjunto deportivo turquesa, ahora limpio y fresco, un recordatorio de dónde había estado y cuán lejos había llegado. Una mañana, mientras caminaba por las calles bordeadas de árboles de mi vecindario, pasé por la iglesia donde tía Marisol solía asistir. El letrero del frente anunciaba servicios dominicales, días de despensa de alimentos, reuniones de grupos de apoyo. Me detuve en la puerta, recordando cuántas veces había venido aquí con ella cuando era niña. Cómo sostenía mi mano durante las oraciones. Cómo me enseñaba a encender velas por las personas que amábamos. Entré por primera vez en años. El interior olía a incienso y madera vieja. Luz del sol filtrada a través de vitrales, lanzando patrones coloridos en los bancos. Me senté en la parte de atrás y solo respiré. Solo sentí, solo recordé. Tía Marisol, susurré. Hice lo que me pediste. Convertí tu regalo en algo hermoso. El silencio en la iglesia se sintió como una respuesta, como un abrazo, como aprobación. Cuando salí, el sol brillaba cálido en mi rostro. Por primera vez en más de un año, me sentí ligera. Me sentí libre. Me sentí amada. Esa noche, preparé una cena adecuada por primera vez en meses. Hojas de col hirviendo a fuego lento en la estufa. El olor llenando mi cocina como solía llenar la cocina de mi antiguo hogar. Puse la mesa con platos de verdad en lugar de comer de la olla. Encendí una vela.
Serví el vino en una copa de verdad. Me senté sola en mi mesa, pero no me sentí sola. Tía Marisol estaba allí en las recetas que me enseñó. Mi esposo estaba allí en los recuerdos que todavía llevaba. Todas las mujeres que había ayudado estaban allí en el propósito que ahora me impulsaba hacia adelante. La taza de café de mi esposo, la que solía contener cambio suelto y recibos viejos, ahora estaba en mi nueva cocina. La llené con flores frescas, margaritas amarillas del mercado de agricultores. Un nuevo propósito para un viejo objeto. Un nuevo comienzo. Mi hijo. No ha intentado contactarme en 8 meses. Escuché a través de primos que él y Vanessa se divorciaron, que ella lo dejó por alguien más rico, que él está luchando financieramente ahora que no tiene mis ahorros para robar. Parte de mí quiere sentir satisfacción por eso. Parte de mí quiere que sufra como yo sufrí. Pero principalmente solo siento tristeza. Tristeza de que eligió la codicia sobre el amor. Tristeza de que Vanessa lo convirtió en alguien que yo no reconozco. Tristeza de que mi nieta está creciendo sin conocerme porque él le dijo que yo estaba loca, que yo estaba mintiendo, que yo era la villana en esta historia. Tal vez algún día él entenderá lo que perdió. Tal vez algún día se disculpará. Tal vez algún día mi nieta crecerá y buscará la verdad. O tal vez no. Tal vez algunas relaciones permanecen rotas. Tal vez algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar. Pero he aprendido esto. Puedes amar lo que perdiste sin dejar que esa pérdida te defina. Puedes llorar por lo que pudo haber sido sin permitir que robe lo que es. Mi hijo tomó mi casa, tomó mis ahorros, tomó mi confianza. Pero no tomó mi valor, no tomó mi fuerza. Y no tomó el amor que tía Marisol dejó detrás. Ese amor me salvó. Y ahora está salvando a otros. Hace 3 meses, recibí una carta de una mujer llamada María. Tenía 68 años, vivía en su auto después de que su hija la dejara sin hogar, y había encontrado información sobre el Fondo Marisol García en la biblioteca pública. Ella no calificaba para la beca porque no estaba comenzando un negocio. Solo necesitaba un lugar para vivir. Le envié $5,000 de mi propio bolsillo. Suficiente para el primer mes, último mes, y depósito de seguridad de un apartamento. Suficiente para comenzar de nuevo. 2 semanas después, recibí una foto de María parada frente a su nueva puerta, sosteniendo las llaves, llorando. «Usted es un ángel», decía la nota adjunta. «Usted salvó mi vida». No soy un ángel, solo soy alguien que fue salvada y ahora está pasándolo hacia adelante. Solo soy el conducto para el amor de tía Marisol, fluyendo hacia afuera en el mundo mucho tiempo después de que ella se fue. Hay investigaciones alarmantes que revelan que el 60% de los mexicanos ven a las personas mayores como una carga. 60%. Más de la mitad de la población cree que las personas que nos criaron, que trabajaron duro toda su vida, que sacrificaron todo por sus familias, de alguna manera son descartables una vez que envejecen. Esta devaluación cruza todas las fronteras y culturas. Nosotros, las personas mayores, nos volvemos invisibles justo cuando más necesitamos ser vistas. Y las investigaciones muestran que 1 de cada 5 personas mayores en asilos fue descuidada al menos una vez al año. 1 de cada 5. Estas no son solo estadísticas, son madres, padres, tías, abuelas. Personas que alguna vez tuvieron vidas llenas y familias que amaban y ahora se sientan solas en habitaciones institucionales, esperando visitas que nunca llegan. Si estás escuchando esto y te preocupa que alguien que amas esté siendo explotado financieramente, aquí está mi consejo. Interven. No esperes. No asumas que alguien más se hará cargo. No creas que es asunto de familia y no tu negocio. La explotación financiera de adultos mayores se nutre del silencio y la vergüenza. Prospera cuando todos miran hacia otro lado. Haz preguntas. Ofrece ayuda. Conéctate con recursos, abogados, servicios de protección de adultos. Y sobre todo, di a las personas mayores en tu vida que tienen valor, que merecen dignidad, que su edad no los hace menos humanos,
menos merecedores de respeto, menos dignos de amor. He aprendido que el abuso financiero no solo vacía tu cuenta bancaria, vacía tu cuerpo. Desarrollé presión arterial alta, ataques de pánico, insomnio que duró meses. La vergüenza me hizo esconderme de amigos que podrían haber ayudado. El aislamiento me hizo sentir que estaba perdiendo la cabeza. Los ataques de pánico eran los peores. Llegaban de la nada, generalmente en medio de la noche. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando, convencida de que me estaba muriendo. La primera vez que sucedió, llamé al 911. Los paramédicos vinieron y me dijeron que era ansiedad. ¿Ansiedad? Pensé. Nunca he tenido ansiedad en mi vida. Pero el trauma te cambia. Te rompe de formas que no puedes ver hasta que estás en el suelo, incapaz de respirar, sintiéndote como si tu propio cuerpo te hubiera traicionado tanto como tu familia. Pero también aprendí esto. El trauma no tiene que ser permanente. La traición no tiene que definirte. La pérdida no tiene que romperte. Comencé terapia 6 meses después de mudarme a mi nueva casa. Una terapeuta llamada Dra. Ramírez que se especializaba en trauma y abuso de adultos mayores. Al principio, no quería ir. Pensaba que la terapia era para personas realmente enfermas. Pensaba que debería poder manejar esto sola. Pero la señora Chen me dijo, la fortaleza no es hacer todo sola. La fortaleza es saber cuándo pedir ayuda. Así que fui, y lloré durante toda la primera sesión, y la segunda, y la tercera. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Comencé a entender que lo que me sucedió tenía un nombre: abuso financiero, explotación de adultos mayores, violencia económica. No eran solo problemas familiares o malentendidos, eran crímenes. Y yo era una sobreviviente, no una víctima. Tía Marisol se fue hace 5 años, pero ella salvó mi vida hace 6 meses. Y ahora su amor continúa salvando vidas a través del trabajo que hago, las mujeres que ayudo, el legado que ella comenzó. Algunas personas nunca dejan de protegerte, incluso desde la tumba. Y algún amor es tan feroz que trasciende la muerte y se convierte en una herencia que no puede ser robada. Ahora vivo en una casa pequeña con un porche donde me siento por las tardes, viendo pájaros en el comedero que colgué del roble. Tengo amigos que vienen a cenar. Tengo propósito en el trabajo que hago. Tengo paz en saber que tía Marisol me vio, me amó, me protegió de formas que nunca entendí hasta que más lo necesitaba. La taza de café de mi esposo todavía se sienta en mi mostrador, ahora llena de flores frescas cada semana. Las cuentas del rosario de tía Marisol cuelgan en mi espejo, tocadas cada mañana. Y su carta, enmarcada y protegida, me recuerda cada día que soy valiosa, que merezco amor, que valgo proteger. Mi hijo perdió una madre cuando eligió el dinero sobre mí. Vanessa perdió una víctima cuando yo encontré mi fuerza. Pero yo gané algo infinitamente más valioso que cualquier cosa que me quitaron. Gané mi libertad, gané mi voz, gané mi vida de regreso. Y cada vez que ayudo a otra mujer a pararse, cada vez que escucho a otra sobreviviente contando su historia, cada vez que veo a otro recipiente de la beca abriendo su negocio, siento a tía Marisol sonriendo. Siento su amor multiplicándose. Siento su legado creciendo. Ella me dio más que dinero. Me dio prueba de que era amada. Me dio permiso para vivir. Me dio esperanza cuando la esperanza parecía imposible. Y ahora paso ese regalo hacia adelante, una mujer a la vez, un acto de bondad a la vez, una vida salvada a la vez. Porque ese es el secreto que tía Marisol entendió. El amor no termina cuando morimos. Se transforma, se multiplica, se convierte en acción, en legado, en salvación para aquellos que dejamos atrás. Ella ha estado muerta 5 años, pero su amor me mantiene viva cada día. Y eso, esa verdad simple y hermosa, vale más que cualquier herencia que jamás podría medirse en dólares. Entonces, si estás escuchando esto, si te has quedado conmigo a través de esta historia, tengo una pregunta para ti.
¿Desde dónde estás escuchando? Déjame un comentario y cuéntame sobre las personas en tu vida que te protegieron, que te amaron lo suficiente como para ver tu futuro incluso cuando tú no podías. Cuéntame sobre el amor que trasciende la muerte. Y si esta historia te tocó, si resonó con algo en tu propia vida, dale me gusta. Compártela. Suscríbete para más historias como esta. Porque todos necesitamos recordatorios de que no estamos solos, que el amor perdura, que incluso en nuestras horas más oscuras, alguien en algún lugar nos está protegiendo de formas que tal vez aún no entendemos. Tía Marisol me dio su amor en forma de números en una cuenta bancaria. Pero el verdadero regalo era el mensaje detrás de esos números. Tú importas. Tú vales. Tú mereces vivir. Y si estás pasando por algo similar, si alguien te ha traicionado, si te sientes solo y asustado y no sabes cómo seguir adelante, déjame decirte lo que tía Marisol me dijo. Tú vales más que lo que te quitaron. Tú vales proteger. Tú vales amar. Tú vales salvar. Y en algún lugar, de alguna manera, alguien te ama lo suficiente como para asegurarse de que sobrevivas. Créelo. Porque es verdad. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir el regalo de tía Marisol contigo. Y gracias por recordarme, a través de tus comentarios y tu apoyo, que ninguno de nosotros camina solo. El amor perdura. El amor protege. El amor salva. Incluso desde más allá de la tumba.